Bienvenidos. Hoy nos toca la secuencia entre el hexagrama número 33, la retirada de lo vulgar, y el 35, el progreso expansivo del Sol, que en un solo día ilumina el este y el oeste. Nos encontramos con el hexagrama del poder de lo grande, el número 34, cuyo núcleo interior, el hexagrama nuclear, es el 43, la amenaza de desbordamiento, que conforme a la verdad, reza el texto, hay que dar aviso en la propia ciudad, tomar una resolución para que la debilidad que gobierna en la cumbre sea evacuada de esa posición totalmente inadecuada y extremadamente peligrosa, no solo para la persona, sino para el contexto en general. Este hexagrama número 34 está constituido por 4 grandes líneas yang. Ya han rebasado el centro, los valores yang. Recuerden, el equilibrio perfecto entre energía yin-yang es el desposorio cielo-tierra, representado por el hexagrama número 11, la paz. Y aquí la energía ya pasa el centro. De manera que el dictamen adscrito a esta poderosa estructura, más que de emprendimiento, es de perseverar. Es propicia la perseverancia en la rectitud. El texto del Duque de Zhou, al que nos vamos a referir, es sintético, como siempre. En el dictamen dice simplemente que es propicia la perseverancia, y en cuanto a la terminación del dictamen, por la contemplación de los trigramas componentes, de donde deduce el Rey Wen la expresión oracular, para complementar la imagen, dice: así el noble no pisa los caminos que no corresponden al orden. Es evidente, por razones obvias, que cuando un elemento es extremadamente poderoso, ya se me ocurren algunos ejemplos de carácter familiar. Por ejemplo, alguien muy poderoso en sus manos, en su corporalidad física, debe ser más precisamente delicado y consciente a la hora de coger un objeto delicado o acunar a un bebé, e incluso recuerdo algunos ejemplos clásicos en la vida común, de cuando se da el apretón de mano con fuerza, con efusión de sentimientos, y hay una desproporción importante entre uno y otro. Algunas personas, es decir, cuando el hexagrama número 34, como acabamos de decir, cuya constitución interna ya nos advierte, los nucleares tienen una capacidad muy importante a tener en cuenta desde la perspectiva oracular. Amenaza desbordamiento, la debilidad. Piensen que en el ámbito infatuado de algunas formas culturales, de algunas costumbres cívicas, la fuerza es en sí mismo un valor que no tiene que tener en cuenta, como por ejemplo se expresa en la glosa, que no hay nada especial en que un león atrape a un cervatillo, es una ley de la naturaleza. En cambio, en el ámbito del ser humano, correspondiendo igualmente al ámbito de la naturaleza, pero con una distinción fundamental a tener en cuenta como corresponsabilidad, son los principios éticos, no es ya la mera fuerza bruta,
sino la mera fuerza bruta debe estar sometida a los dictámenes de los principios espirituales y de civilización. De este contexto debe extraer concretamente el consultante la manera de seguir perseverando en la rectitud y de tener buen cuidado cuando emprenda algo. Yo suelo poner un ejemplo así, con tinta gruesa, de que si salgo en zapato para caminar, no tengo que tener ningún cuidado con las escaleras que me llevan a la calle o con el portal o incluso con las aceras. Pero si salgo montado en un tanque, los cuidados deben ser extremados, porque cuando se tiene un gran poder, como siempre atado a corresponsabilidad de principio, se debe ser especialmente perseverante. De ahí que la perseverancia sea el subrayado específico de este hexagrama de gran poder y que ahora vamos a ir desglosando por las líneas mutantes a lo largo de las distintas opciones del consultante. Bien, esto es para el hexagrama obtenido sin ninguna línea de mutación. Cuando obtenemos una primera línea de mutación, quiero llevar inmediatamente la mente del consultante a la estructura, los dedos de los pies, al cometer un proyecto, cuando la manifestación se produce en un lugar tan lejano, tan extralímite del verdadero equilibrio del poder, sería desventurado. Acometer una acción desde un lugar tan ínfimo de influencia o de equilibrio sería desventurado. Por tanto, cuando muta la primera línea de este poderoso 34, el pie de barro, recuerden aquellos de los ídolos, ¿no? Ídolos con pie de barro, pues cuidado, el complementario que te dice, el complementario habla ya de por sí mismo, desde su propia denominación, es el hexagrama número 32, darle duración al carácter, fomentar la duración del carácter antes que ese emprendimiento precipitado sin estar a la altura de vida del poder y de las consecuencias, de los consecuentes actos que deben derivarse de un poder sometido a principios. Bien, esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otra ocasión obtenemos una mutación en la segunda línea, de la que puedo dar testimonio en algún contexto que todavía me perdura durante, gracias a Dios, y a tener perseverancia del riesgo de no infatuación, la segunda línea habla en una línea central del trigrama inferior, es una línea poderosa y debe cuidarse mucho del envanecimiento, de no ensoberbecerse, siendo consciente de tal limitación y por medio de la perseverancia, adelante, pero cuidado con el envanecimiento. El complementario, hexagrama número 55, se produce por medio de esta mutación la apertura hacia la estructura del hexagrama de la plenitud. ¿Qué nos dice el contexto de la plenitud en relación a esta línea? Pues que cuando las cosas están claras en el interior, es li abajo, y además es un hexagrama que es el arquetipo de hacer justicia sin demora, tiene un arquetipo precioso, dice, has de ser como el sol al mediodía, no estés triste, y no demorar la aplicación de la claridad. ¿Quién desea que un proceso judicial se demore? Ni siquiera quien va a ser condenado y mucho menos quien va a ser beneficiado, en ninguna de las partes. De manera que cuando algo está claro en el interior, y debe estarlo claro para el consultante, el contener la arrogancia, debe aplicar lo que tiene con claridad en el interior con
energía inmediata en el exterior, que no, sin enorgullecerse vanamente, se aplique sin tampoco entristecerse por lo que pudiera pasar mañana cuando el sol ya no esté en su cima. Bien, esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Recuerdo, complementario 55, la plenitud. Cuando entramos en el orden de la estructura compleja, la tercera línea del diagrama de la fuerza del gran poder, pues dense cuenta. Suele tender la energía, como cuando se tiene mucho de algo, el envanecimiento. Sin embargo, el duque de Zhou, inspirado por lo trascendente, con sus palabras certeras, dice: el noble no actúa haciendo uso del poder. Es el vulgar el que gusta alardear del poder. El vulgar alardea del poder en una circunstancia como esta. Ojo para el consultante que ha obtenido esta línea. El noble no actúa así. ¿Cómo actúa el noble en circunstancias semejantes? Pues como en principio ya le ha recomendado el duque de Zhou por medio de la línea, pero es que el complementario que se produce con la apertura de esta línea es el 54, es la desposanda, es un hexagrama que, si bien reconoce los impulsos biológicos y naturales del corazón humano, le dice: no. Bien, reconozco, vale, no me voy a asustar, nada humano me debe asustar, pero los impulsos naturales deben estar contenidos y retenidos dentro de la estructura de la civilización a la que pertenece. Y tienen un dictamen estructural, se llama 54, muy pertinente, que voy a recordar aquí. Dice que el noble, por la eternidad del fin, reconoce por lo perecedero. Por tanto, se abstiene de hacer un alarde fatuo de poder, aunque en términos físicos podría tristemente hacer ese alarde. Me temo que en la sociedad común en la que vivimos hay mucho alarde de ese orden. Bien, permitida esta vesícula propia, vamos a continuar con la siguiente mutación. Cuando obtenemos una mutación en la línea cuarta, es una línea de gran poder, ya es el límite, es la nueva, la que ha entrado, está ahí efervescente, y el oráculo, por medio del duque de Zhou, como siempre, dice: bueno, aquí ya las puertas que estaban cerradas están abriéndose. Quien habla ahí, gente de paz, como yo digo, combinándolo con el complementario. Aquí hay, en esta tesitura, el consultante no necesita hacer un alarde de fuerza. Ha tocado, ha pulsado la tecla adecuada y las puertas se abren. Por tanto, no hace falta el empleo de la fuerza, con muchísimo menos con violencia. Toda vez que cuando se hable el complementario que viene a ilustrarnos es la paz, el ser capaz de combinar los elementos yin-yang con perfecta conjugación armónica, que significa, obviamente, no la paz de los cementerios, como yo suelo decir, sino todo el mantenimiento de paz de cualquier obra humana necesita de una tensión dinámica, del estrés bueno, como se diría hoy en medio de nuestra Organización Mundial de la Salud, para mantener el orden adecuado, estar al loro de las circunstancias. El diagrama número 11, la paz, en medio de este leve toque, en el que el consultante está afortunadamente bien encaminado.
Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la quinta línea, pues el duque de Zhou, dense cuenta, estamos en la quinta línea es abierta ya, está abierta. Aquí, dense cuenta de la imagen que tenemos detrás. El prototipo del hexagrama número 34 es el carnero, que según la tradición, y bueno, el sentido común y el devenir empírico, el conocimiento empírico, el carnero suele tener una característica tozuda que retraído al ámbito de lo humano significa una debilidad interior, embestir con la cabeza a trompicones. Y aquí el consultante debe prescindir voluntariamente de esa belicosidad implícita o que ha cultivado quizás con exceso y que ahora debe deshacerse de ella sin ningún lugar para arrepentirse, porque cuando muta esta línea quinta, el hexagrama que se produce tiene una advertencia clara. Se vuelve a reiterar en el exterior el que nucleariza la estructura, es el 43. Si empleamos la fuerza, habría que avisar a la propia ciudad de que se va a producir un desbordamiento de debilidad que va a arrasar con el proyecto o con la propia personalidad. Dar la voz de alerta. Hace falta tomar una resolución que no enrede los cuernos, una resolución que no use la violencia, una resolución que no enmascare las propias deficiencias del consultante tratando de convertirla en virtudes, sino por medio de un enérgico movimiento en pro de una actividad de carácter positivo. Esta es la respuesta o una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación la obtenemos en la sexta línea, dense cuenta, son los extremos de las astas del carnero, y otra imagen típica y tópica literaria que incluso nos la muestra el duque de Zhou. La naturaleza animal evoluciona poco, miles de años. El carnero enreda, es decir, el consultante, si sigue adelante con este proyecto, va a enredar sus cuernos como el carnero cuando lo enreda embistiendo contra una cerca, y ya ni para adelante ni para atrás. Pero dense cuenta lo que le dice el complementario y la actitud. He tenido ocasión de verlo en criaturas, en persona humana y en persona con gran responsabilidad, como además nos muestra el complementario. He tenido ocasión de verlo muy de cerca, afortunadamente, y de revertir ese empleo de la violencia, es decir, desenreda los cuernos, no arremetas por los cuernos. Tienes una gran posesión, hexagrama complementario, cuando se produce esta línea. Ya tienes una gran posesión, aunque todavía esté en cierne, con un cierto carácter potencial, porque no te has apercibido totalmente. Todavía tiende tu belicosidad a hacer uso de la fuerza. Desenreda los cuernos en función de esa gran posesión con la que debes corresponsabilizarte. Y con esta línea, pues concluimos el hexagrama del gran poder. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención.